Entonces, con nuestro video número 3, estábamos hablando de los fluidos que ya no podemos considerar como ideales porque tienen viscosidad, que es una propiedad de los fluidos. Vamos a tratar de entender qué es esta propiedad de la viscosidad. Para eso, vamos a ver un experimento en el que yo tengo dos placas y con un fluido entre medio. La placa de abajo es fija, paralela a la de arriba, y yo tiro en un momento la placa de arriba con una fuerza F. ¿De acuerdo? Lo que se va a generar en ese momento, si yo lo pudiera ver de manera como capas de fluido, lo que vería es que las capas se desplazan como si yo hubiera empujado un naipe, ¿cierto? Y se hubiera generado un cerrito de naipes donde está una carta más adelante, otra un poquito más atrás, un poquito más atrás, como se ve en esta figura. También observaría entonces que esto corresponde a que la velocidad que está más cerca de la placa que se movió es mayor que la capa siguiente, hasta que finalmente en la placa que está inmóvil, la capa de fluido que es solidaria con esa placa tiene velocidad cero. ¿De acuerdo? Visto de otra manera, lo que vemos es que esta placa estacionaria, ¿cierto?, va a tener una capa de fluido que también va a ser estacionaria, va a estar quieta, pero que a medida que yo me acerco a la placa en movimiento, la velocidad de cada capa de fluido va aumentando. Por lo tanto, las láminas de fluido en el fondo van siendo sucesivamente más rápido a medida que yo me acerco a la placa que está en movimiento. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque en el fondo el fluido que está aquí tiene una resistencia a deformarse, por una parte, pero esa misma resistencia a deformarse lo hace ser capaz de transmitir de cierta manera el movimiento de la placa superior. Si el fluido no fuera viscoso, yo podría mover la placa superior y no enterarse nadie más, ya enterarse la capa que está inmediatamente de abajo y siquiera, ¿de acuerdo? Y no tendría entonces esta especie de transmisión de movimiento de la placa superior hacia las capas inferiores que no están en contacto con la placa que se está moviendo. Entonces, al mismo tiempo que tengo una resistencia al fluido de deformarse, tengo esta transmisión del movimiento porque una capa arrastra un poco a la siguiente y arrastra un poco a la que está más abajo y esa arrastra un poco a la que está más abajo, de manera que yo obtengo, ¿cierto?, esto que ocurre aquí, que es como les decía, un naipe donde yo moví las cartas de encima y me quedó algo escalonado. Por lo tanto, estamos en presencia de un fluido que tiene una cierta resistencia a deformarse o lo que es lo mismo, una resistencia a fluir, y que esta resistencia, ¿cierto?, este roce que existe, se transmite entre las capas de fluido. Por lo tanto, el hecho de que entre una capa y otra haya una especie de roce es lo que hace que si la de arriba se está moviendo, la de abajo se arrastre en una cierta medida también. Todas estas cosas se definen, ¿cierto?, para la viscosidad. La viscosidad entonces tiene que ver con todo esto que hemos hablado, con esta dificultad o con esta resistencia del fluido a deformarse, a fluir y con este roce que se genera entre las capas y que es capaz entonces de transmitir el movimiento de una capa a la capa siguiente. Esta viscosidad se representa por esta letra griega mu y tiene unas unidades que son newtons por segundo partido por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, pascales por segundo, que es la unidad que vamos a usar de aquí en adelante. Si nosotros viéramos un ducto en una pared, ya no entre dos placas paralelas que se mueve la de arriba y no la de abajo, lo que veríamos es que tenemos en este caso dos zonas que son estacionarias, o más bien todo el tubo que está quieto, ¿cierto? Por lo tanto, todas las capas de fluido que están en contacto, ¿cierto?, las primeras que están en contacto con el fluido, también van a tener velocidad cero, porque están al borde de la pared. Y en la medida que yo me alejo de las paredes, o lo que es lo mismo, me acerco al centro del tubo, voy a tener velocidades cada vez mayores, ¿de acuerdo? Y voy a tener entonces lo que se conoce como un perfil de velocidades, que en este caso es un perfil parabólico por la forma que tiene, donde la velocidad en el borde del ducto va a ser cero y en el centro va a ser la velocidad media del fluido, ¿de acuerdo?
Este perfil de velocidades se genera solamente cuando tengo fluidos con una cierta viscosidad, como vemos en este ejemplo de acá. Si el fluido no tuviera viscosidad, lo que tendríamos es algo así, con un perfil de velocidades en realidad donde las velocidades son todas iguales, independiente en qué parte del tubo yo esté, independiente de qué tan lejos estoy de los bordes, ¿de acuerdo? Porque no existe este roce entre las capas que se va transmitiendo entonces la velocidad o el movimiento más bien entre una capa y otra. Aquí tenemos una tabla con distintos valores de viscosidad para algunos fluidos que son conocidos, como el agua, el etanol, la sangre, etc. Vemos que el agua tiene una viscosidad a 20 grados Celsius de 1 milipascal por segundo. El etanol tiene una viscosidad similar, sin embargo la sangre tiene una viscosidad 3 veces mayor que la del agua. Fíjense que el aceite de oliva tiene una viscosidad de 84 milipascales por segundo y que la glicerina tiene una densidad enorme de 1420 milipascales por segundo cuando yo la comparo con el agua. Y si ustedes han visto alguna vez la glicerina fluir, pueden hacerse una idea ya de con qué tiene que ver, cómo se ve esta cosa más viscosa versus el agua, ¿cierto? Que es lo que nosotros consideramos como un fluido no viscoso. Entonces el agua, que tiene una viscosidad no cero, sino que 1 milipascal por segundo, nosotros la vamos a considerar en general como un fluido no viscoso. Y entonces vamos a poder usar, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli cuando estemos trabajando con agua. Sin embargo, cuando estemos trabajando con sangre, que tiene una viscosidad de 3 milipascales por segundo, no vamos a aplicar Bernoulli porque esta viscosidad ya nos está hablando de una viscosidad mayor y por lo tanto tenemos un fluido viscoso que tenemos que tratar de otra manera que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que se ha visto de los fluidos viscosos en ductos? Veamos este ejemplo acá donde tenemos, ¿cierto? Una cañería, un ducto, un vaso, etc. Y vemos que podemos tener distintos diámetros, desde el más pequeño A hasta el más grande D, siendo D, ¿cierto?, el ducto de mayor diámetro. Lo que vemos en primer lugar es que si la diferencia de presión, ¿cierto?, entre los dos tramos que estoy analizando es cero, no hay flujo, y eso lo habíamos visto al principio de la clase. En este gráfico nosotros podemos ver cómo varía el flujo dentro del ducto con la diferencia de presión entre los dos extremos, ¿sí?, para los distintos tubos que aparecen en este dibujo. Y lo que podemos constatar es que si yo me pongo, por ejemplo, con un delta de presión de 50, aquí, por ejemplo, lo que yo puedo ver es que el flujo en el tubo que tiene un diámetro menor es menor que si yo aumento el diámetro, que si yo aumento el diámetro, que si yo aumento el diámetro. Es decir, mientras mayor el diámetro del ducto, mayor es el flujo para un mismo valor de delta P. Para un mismo valor de diferencia de presión, yo voy a tener un flujo mayor en el ducto que sea de mayor diámetro. Y eso aparece natural, ¿cierto? Mientras más grande el ducto, yo tengo una diferencia de presión, mayor va a ser el flujo que puede pasar por ahí. Todos los puntos parten de cero. Como les decía, si no hay diferencia de presión, no hay flujo, ¿sí? Y como puedes ver en este gráfico, es así, todos los puntos parten desde ahí. Por lo tanto, lo que nos dice este gráfico es que el flujo, en primer lugar, es directamente proporcional a delta P. Si ustedes se fijan, en la medida que yo aumento delta P, voy a tener un aumento del flujo que es lineal, ¿ya? Independiente del diámetro que yo escoja, cada vez que yo aumento delta P, aumenta el flujo, ¿sí? Por lo tanto, Q es directamente proporcional a la diferencia de presión. Y lo otro, que es lo que hablábamos recién, es que también el flujo es proporcional al diámetro del tubo. Mientras mayor el diámetro del tubo, mayor será el flujo para un mismo delta P. Esto nos evoca otra cosa que nosotros ya habíamos visto. Hay entre el flujo y la diferencia de presión una relación muy similar a la que nosotros habíamos descrito entre la corriente y la diferencia de potencial, que era la que estaba dada por la ley de Ohm. Recordemos que cuando nosotros analizábamos un conductor y veíamos que por él circulaba una cierta corriente I, esta corriente iba de un potencial
mayor a un potencial menor, siguiendo la ley de Ohm de tal manera que la corriente fluía de un potencial mayor a un potencial menor, siguiendo la ecuación de la ley de Ohm, que es delta B igual I por R, ¿sí? Donde delta B era la diferencia de presión entre dos sectores de mi material conductor o de mi resistencia, ¿cierto? De cualquier elemento que yo esté analizando, y era la corriente que circulaba, ¿cierto? Que recuerda eran las cargas por unidad de tiempo, y la resistencia, ¿cierto? Era lo que era propio del material y que se oponía a este paso de la corriente. Vamos a encontrar algo muy similar cuando analicemos un tubo por el cual fluye un cierto fluido. Vamos a tener un fluido que fluye desde A hasta B y vamos a ver que va desde una zona de mayor presión a una zona de menor presión, ¿sí? Y es esta diferencia de presión lo que va a generar que el fluido se desplace por este tubo de largo L. Y lo que vamos a encontrar entonces es una relación muy similar a la de Ohm, donde vamos a tener que el flujo a través de este ducto depende de la diferencia de presión y de una resistencia a fluir por este tubo. Entonces voy a tener que en el fondo la diferencia de presión que yo tenga entre estos dos va a ser igual a Q por R, con R siendo la resistencia al flujo. Y como ustedes pueden ver, estas dos expresiones son muy similares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener ahora la noción de una resistencia al flujo. Perdón. ¿De qué depende la resistencia al flujo? Si nosotros tomamos, ¿cierto? Aquí nuestro tubo, ¿cierto? Vamos a tener un cierto flujo, un largo del tubo y un delta P, una presión 1 y una presión 2 a la salida de este tramo que estoy considerando. Si volvemos al gráfico que teníamos, lo que podemos ver, ¿cierto? Es que mientras mayor sea el radio, mayor va a ser el flujo, por lo tanto, menor será la resistencia al flujo. Lo otro que se ha visto es que mientras más largo sea el tubo, ¿cierto? Menor será el flujo, por lo tanto, mayor será la resistencia, ¿sí? Y finalmente, que también era de esperar, esto depende de las propiedades del fluido. ¿Por qué? Porque mientras más viscoso sea un fluido, mayor también será la resistencia a fluir, como lo habíamos definido cuando definimos viscosidad. Por lo tanto, hasta ahora tenemos que la resistencia al flujo depende ¿de qué? Del radio del ducto que esté analizando. Mientras mayor sea el radio, menor será la resistencia a fluir. Mientras más largo sea, mientras más tubo yo tenga, mayor será la resistencia. Y esto, acuérdense, era lo mismo que cuando estábamos hablando de los conductores. Yo tenía la resistividad y la resistencia estaba dada por también una noción geométrica. Mientras más conductor tenía, ¿cierto? Mientras más material metálico tenía, mayor era la resistencia, que es lo mismo. Mientras más largo sea el ducto, mayor será la resistencia. Y finalmente, la viscosidad del fluido también influye sobre la resistencia de tal manera de que si yo tengo un fluido con mayor resistencia, mayor será la resistencia a fluir. Con todo esto en cuenta, tenemos una expresión para la resistencia al flujo que es igual a 8 por la viscosidad por el largo del tubo dividido por pi por el radio del tubo a la cuarta. Esta es la expresión para la resistencia del flujo. O sea, delta P, que era igual a Q por R, este es el R, ¿de acuerdo? Veamos algunas cosas. Si yo viro esta expresión, me doy cuenta inmediatamente que si yo aumento el largo del ducto al doble, la resistencia también aumenta al doble. Que si la viscosidad del fluido aumenta al doble, la resistencia también aumenta al doble. Pero sin embargo, cuando yo veo los radios, tengo que, si yo tengo un radio igual a 4 y tengo este flujo de 256 ml por minuto y lo disminuyo a un cuarto, paso de 256 a 1, ¿de acuerdo? Esto me indica que si el radio disminuye a la mitad, por ejemplo, el R aumenta 16 veces. En el ejemplo que teníamos acá, si el radio disminuía
4 veces la resistencia, ¿cierto? Y por lo tanto el flujo disminuían 256 veces. ¿A qué se debe esto? A que la dependencia de la resistencia con el radio es a la potencia a la cuarta. Es decir, aquí con L es directo, ¿cierto? 2L aumenta 2 veces. Pero aquí, si yo aumento el radio en 2, al doble, voy a tener 2 elevado a 4, ¿ya? Y por eso entonces voy a tener que la resistencia va a aumentar 16 veces. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que voy a fijarme es que el factor principal que impacta en la resistencia al fluido es efectivamente el radio del ducto, más que cualquier otro elemento de los que tenemos aquí escritos. Esto tiene una aplicación también en fisiología, porque podemos ver, por ejemplo, en una arteria. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, una arteria sana y vamos a tener diferentes porcentajes de oclusión, es decir, de disminución del diámetro de la arteria producto, ¿cierto?, de acumulaciones de grasa, etc. Y tenemos entonces una presión, en este caso de 120 milímetros de mercurio. Voy a tener un flujo o un caudal de 6 centímetros cúbicos por minuto, ¿cierto? Y para tener este flujo tengo que tener un delta P entre las dos partes de la arteria, ¿cierto?, de 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa es la partida de base. Pero fíjense que si ustedes tuvieran una oclusión de un 20%, lo que significa que en realidad el radio ahora es 0,8 veces el radio anterior, o sea, es el 80% de lo que era originalmente, si yo mantengo la presión arterial, ¿sí?, voy a tener que el flujo va a caer a 41 centímetros cúbicos por minuto, ¿sí? Pero en realidad eso no es posible porque el corazón está bombeando una cierta cantidad de sangre, un cierto flujo. Por lo tanto, no puede quedar estancada la sangre por ahí. Y lo que ocurre entonces es que para restaurar el caudal normal, aumenta la presión. Y en este caso pasa de 120 a 293. ¿Sí? Si ustedes se fijan que si tuvieran la mitad del radio disponible, o sea, si estuviera la arteria tapada hasta que solo tienen medio radio del original, la presión aumenta de 120 a 1920 milímetros de mercurio para poder mantener el caudal original. Y esa es la razón por la que ocurren los accidentes vasculares. Entonces, si nos fijamos en este número, el delta P aquí aumentó 16 veces para mantener el flujo. O, si yo no hubiera cambiado la presión, veo que el flujo disminuyó 16 veces. Si retomamos la expresión de la resistencia al flujo en fluidos viscosos, teníamos que la resistencia era esta expresión que habíamos derivado acá, y que si recordábamos que el flujo era igual a delta P dividido por R, ¿cierto?, que era lo que se parecía a la ley de Ohm, ¿cierto?, podemos reemplazar este valor de R. Y lo que vamos a tener es que ahora tenemos una expresión para el flujo en fluidos viscosos, ¿cierto? Y esta ecuación para fluidos viscosos nos dice que el flujo es igual al delta P por pi por el R a la cuarta dividido por 8 por la viscosidad por el L. Si ustedes se fijan aquí también encontramos, ¿cierto?, que mientras mayor sea la diferencia de presión, mayor será el flujo. Mientras mayor será el radio, mayor será el flujo. Mientras mayor sea la viscosidad, menor será el flujo, ¿sí?, que era lo mismo que habíamos analizado para el caso de la resistencia. Esta ecuación que rige el flujo en ductos para fluidos viscosos se conoce como la ecuación de Poiseuille, ¿de acuerdo? Y es la que vamos a utilizar cuando trabajemos con fluidos viscosos como la sangre. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un corazón, ¿cierto?, con sus arterias, con sus venas, y lo que nos dicen en el ejemplo es que la arteria pulmonar tiene un radio interno de 0,25 centímetros y un largo de 8,4 centímetros entre el corazón y los pulmones. La arteria pulmonar va desde el corazón hasta los pulmones. La caída de presión entre el corazón y los pulmones es de 400 pascales. Y la pregunta es, ¿cuánto es el flujo de sangre por esta arteria pulmonar? ¿Cuál es la resistencia al flujo que presenta, ¿cierto?, la sangre en esta arteria?
Y como dato, recordemos que la viscosidad de la sangre es 3 milipascales por segundo. Entonces, resolvamos. Recordemos nuestra ecuación de Poiseuille y reemplacemos los valores. Tenemos nuestro delta P, que son 400 pascales por pi por el radio a la cuarta. Aquí hay que tener ojo con usar las unidades de medidas correspondientes, ¿ya? Estamos en el Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto tengo que escribir el radio en metros. Me daban un radio de 0,25 centímetros, eso es lo mismo que 0,25 por 10 a la menos 2 y todo esto a la cuarta. Dividido por 8 por 3 milipascales por segundo, por lo tanto 0,003 por el largo, que también me lo daban en centímetros, por lo tanto lo pongo en metros como 0,084. Y si yo hago el cálculo, esto me da un flujo de 2,43 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Ese sería el flujo de sangre en la arteria pulmonar, dados los datos que me dan. Si yo calculo la resistencia, hago lo mismo, puedo colocar todos los números, ¿cierto?, que tengo, y voy a tener que la resistencia al flujo en este caso es 1,64 por 10 a la 7 pascales por segundo dividido en metros cúbicos, ¿ya? Finalmente, yo podría calcular la velocidad si tuviera alguna de las áreas, ¿cierto? O tengo el radio, sí que tengo las áreas, y todo eso entonces también lo podría calcular con las ecuaciones que habíamos visto previamente. Recordemos finalmente que podemos tener distintos tipos de movimiento de un fluido, como habíamos visto al inicio de la clase. Teníamos al inicio, ¿cierto?, un flujo que era laminar, que era estas líneas de corriente que no se cruzaban entre ellas, que no se conectaban entre ellas, y a eso le habíamos llamado flujo laminar. Y teníamos en el otro extremo nuestro flujo turbulento, donde todas estas líneas de corriente ya no existían, sino que era todo un remolino, una cosa caótica que se mezclaba las unas con las otras. Lo que se ha visto es que en este experimento, por ejemplo, donde se inyecta una tinta y se ve que no cambia de posición a la medida que el fluido fluye, ¿cierto?, va transformándose en esta cosa turbulenta en la medida que yo aumento la velocidad del fluido. Por lo tanto, un fluido laminar puede transformarse en un fluido turbulento si yo aumento lo suficiente la velocidad. Si lo vemos como un ducto, ¿cierto?, lo veríamos así. Un flujo laminar sería como estos tubos concéntricos, ¿cierto?, que se mueven unos independientes de otros sin mezclarse. Entonces serían capas de fluidos que no se mezclan. Este tipo de fluidos es ordenado y silencioso. El turbulento, en cambio, es todo un torbellino que se mezclan las unas con las otras. Es caótico, ¿cierto?, está en constante mezcla y es ruidoso. Y eso tiene una aplicación en clínica, el hecho que sea ruidoso. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, si ustedes analizan la vía aérea, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí van a tener que el flujo de aire es laminar en los bronquiolos y en los alvéolos. Sin embargo, en la tráquea, ¿cierto?, y en los bronquios grandes es turbulento o transicional. Y eso es algo que se puede escuchar con un estetoscopio, por ejemplo. ¿Cómo podemos determinar si un fluido en unas condiciones determinadas va a fluir de manera turbulenta o de manera laminar? Para eso tenemos un número, que es el número de Reynolds, que se escribe como RE, ¿ya? Este número es un número adimensional, que significa que todo lo que está arriba tiene las mismas unidades que lo que está abajo, por lo tanto no tiene dimensiones. En este caso, el número de Reynolds se define como la viscosidad, como la densidad del fluido por la velocidad que lleva por el diámetro del ducto en el que se esté moviendo dividido por la viscosidad. El número de Reynolds lo que representa en realidad es una relación entre el aporte de las fuerzas inerciales versus las fuerzas viscosas. Si ustedes se fijan arriba, en la parte de arriba está la densidad del fluido, la velocidad, y en la parte de abajo está su viscosidad. Entonces es una relación entre qué cosas, estas dos cosas, ¿cierto?, que están ocurriendo en el fluido. Por lo tanto, es en este sentido, ¿cierto?, que fue creado y definido. Y vamos a definir que cuando este número
es menor que 2000, el flujo de ese fluido va a ser de forma laminar, pero que sin embargo cuando es mayor que 3000 va a ser turbulento. ¿Qué pasa si vale 2500? Estamos en un flujo de transición, ¿cierto? Donde algunas partes serán laminares, se desordenará, se ordenará y es un flujo de transición. Reynolds es este número adimensional entonces que nos va a permitir dar cuenta de cómo se está moviendo el fluido para unas ciertas condiciones. Por ejemplo, en la vena cava inferior, que está indicada aquí con la flecha, tiene un diámetro de 3 centímetros y un largo de 22 centímetros. La velocidad de la sangre en la vena cava se estima en unos 12 centímetros por segundo. La densidad de la sangre es 1060 kilos por metro cúbico y su viscosidad, como habíamos visto, es 3 milipascales por segundo. Y nos preguntan el flujo en esta vena, si el flujo en esta vena es laminar o es turbulento. Para saber eso, vamos a calcular el número de Reynolds, que es este que está aquí. Entonces vamos a reemplazar los valores de densidad, de velocidad, ¿ya? Como estaba en centímetros, lo pongo en metros, ojo con eso. El diámetro que nos daban era 3 centímetros, lo pongo en metros, y la viscosidad abajo. Y esto da un número de 1272, ¿de acuerdo? Y ese número es menor que 2000. Por lo tanto, el flujo por la vena cava inferior es laminar. Con esto llegamos al final de este video. Espero que haya sido claro, espero que hayan comprendido lo que tenía que transmitirles el día de hoy. Como es el último video, porque el curso se acaba, quiero aprovechar de darles las gracias por haber visto toda esta serie de videos, por haber estudiado en todo este semestre con nosotros. Fue un agrado poder transmitirles, fue un placer realmente y les agradezco por su atención. Nos vemos pronto en otros cursos y espero que esto haya quedado súper claro. Chao, chao.